Buenas tardes con todos. Reciben un cordial saludo de los egresados de la Facultad de Economía. En esta ocasión, con la finalidad de brindar apoyo a los egresados de la facultad y otras facultades que también han tomado conocimiento del evento, estamos desarrollando una serie de ponencias respecto a las oportunidades de maestría en el extranjero. La primera ponencia está dedicada a la maestría en Administración Pública y la maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional. La ponencia del día de mañana va a estar dedicada a maestrías en Políticas Públicas. Para el día de hoy nos acompañan Giovanna de la Cruz, egresada de la base 11 de Economía, quien se encuentra cursando la maestría en Administración Pública en la London School of Economics. Y disculpen, continúo. Y también nos acompaña Valeria Churango, egresada de la base 12 de la Escuela Profesional de Economía Internacional. Doy el pase a Giovanna de la Cruz para que dé inicio a su ponencia. Adelante. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, Giovanna. Ya, perfecto. He armado una presentación. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Espero que un poco la conversación de hoy les ayude un poco en esta búsqueda de una maestría en el extranjero. Y bueno, igual si tienen más dudas, va a haber una sección para preguntas e igualmente les voy a pasar mis datos de contacto. Voy a compartir ahora mi presentación. La verdad es que le he hecho un poquito larga, pero igual las voy a compartir con ustedes porque tiene como algunos detallitos un poco más específicos. Un segundo. Mm. Paula, ¿me confirma si se logra visualizar? Todavía no, Giovanna. Ahora, ay, qué raro. No. Mm. Según esto estoy compartiendo. No, aún no se puede ver. En todo caso, si deseas, me compartes la presentación y yo te ayudo proyectándola. A ver, qué raro. Es la primera vez que me pasa esto. Te lo compartí al WhatsApp. Listo, proyecto. Mm.
Recién acabo de ver la notificación que dice necesitas permiso para compartir. Ahí la razón. Ya, genial. Entonces, empiezo. Bueno, para los que no me conocen, ahora estoy igual en el afichar decía, estoy estudiando el MPA, que es, como decía, es el Master in Public Administration, pero mi maestría está orientado en Data Science for Public Policy. Estoy estudiando en la LSI desde el año pasado, recién me falta un poquito para terminar mi primer año. Y bueno, como saben, igual la LSI está ubicada en Londres, en la ciudad principal de UK. Y Paula, ¿puedes continuar? Por favor. Gracias. Primero quería mostrarles un poquito de mi background. Eh, Básicamente es un resumen de mi CV, más o menos. Como comentó Paula, soy de la base 11. Yo egresé en diciembre del 2015. Soy del programa de Economía. Bueno, mi ubicación en el cuadro de mérito, estoy dentro del top del 5%. Antes de la maestría tenía un poco más de 7 años de experiencia, de los cuales 5 años han estado orientados en el sector público. Ahí les listé un poquito en las instituciones donde he estado desde que inicié, desde que básicamente estuve desde practicante en Macrocónsul en una consultora. Luego pasé al Ministerio de Educación viendo políticas de educación superior, luego pasé un año en Indecopi, luego SUNEDU, volviendo de nuevo al tema de las políticas de educación superior, y finalmente estuve en la UNESCO trabajando para un proyecto junto con el Ministerio de Cultura. Aparte de eso, bueno, quería comentarles que, en resumen, mi experiencia, si bien he estado en estas instituciones, siempre está orientado en equipos de evidencia, de generación de evidencia. Básicamente investigación, análisis de datos, diagnósticos, reportes, entre otros, todo con el objetivo del diseño, monitoreo y el tema de la evaluación de políticas públicas. Y también he estado, sobre todo en el Ministerio de Educación, también estuve en equipos de implementación de políticas públicas. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes conocerán la beca permanencia, que justo le da como una subvención económica a estudiantes de universidades públicas para que puedan permanecer en sus estudios y no desertar, porque sabemos que, aparte del tema de la matrícula y las pensiones, que sucede en el caso de las universidades privadas, en las universidades públicas también se enfrenta a otro tipo de costos. Entonces, yo fui parte de ese tipo de políticas públicas, entre otras. Como parte de mi formación continua, estudié una especialización en econometría aplicada en la UNI. También he llevado varios cursos de los micromáster, ahí le pongo los 2 micromáster que he llevado, varios cursos de esos 2 micromáster que de verdad me ayudaron un montón, son muy buenos, siempre los recomiendo constantemente, y aparte otros cursos diversos, ¿no? Que duren 1 mes, 2 meses, 3 meses, entre otros. Y bueno, aparte también he estado haciendo actividades extracurriculares, entre ellos voluntariado y en la participación de ciertos eventos de interés. Paula, ¿podrías continuar? Porfa, gracias. Quería primero empezar por el tema de por qué escogí mi programa, el programa en Ciencia de Datos para Políticas Públicas, y segundo, por qué escogí la LSI. Primero, con respecto al tema de mi programa, como se habrán dado cuenta, como parte de mi experiencia, siempre he estado enfocada en equipos de generación de evidencia, ¿no? Siempre constantemente viendo datos, viendo el tema de instrumentos metodológicos, tipo aplicar bastante econometría, entre otras cosas, ¿no? Para hacer estudios de evaluación de impacto, por ejemplo, o estudios de diagnóstico, entre otras actividades. Entonces, para mí, el tema de los datos siempre ha sido como un amor. Entonces, para mí, cuando yo descubrí el tema de otras nuevas herramientas que podrían ayudarme bastante en el tema de mejorar las políticas públicas, porque sabemos, bueno, ya tenemos las herramientas de la parte de econometría, entre otras cosas, y quería un poco ahondar en el tema de la ciencia de datos, que yo considero que de verdad brinda muchas herramientas potenciales para mejorar, sobre todo en el diseño y en el diagnóstico para las políticas públicas. Entonces, básicamente, empecé por lo que yo quería como maestría. Antes de buscar el tema de la universidad en particular, empecé por lo que yo quería, con mis goles profesionales de lo que yo espero a futuro, en los que me voy a desenvolver. Empecé seleccionando el tipo de maestría que deseaba. Entonces, una vez que decidí este tipo de maestrías, no solo el tema de ciencias de datos, sino ciencia de datos que esté relacionada a políticas públicas, empecé en esta búsqueda de este tipo de programas, ¿no?
sabemos que los programas no se denominan necesariamente igual en todas las universidades, entonces siempre haciendo un research profundo de que tenga más o menos estos dos tópicos importantes como parte del programa. Entonces ahí es que apareció la LSI como entre las opciones. De hecho, mi programa es un programa nuevo, que ofrece la LSI desde el año pasado. Yo soy parte de esta primer cohort. Entonces sí, básicamente se juntaron como dos cosas que yo deseaba mucho, estudiar en Europa y estudiar en un programa que a mí me apasiona un montón, que es el tema de ciencia de datos. ¿Por qué escogí la LSI? Bueno, quitando un poco el tema de la reputación de la LSI, que ustedes ya probablemente lo conocen, me gustaba mucho el enfoque de la LSI. La LSI tiene este enfoque más de formar líderes para las políticas públicas, no solo para las personas que deseen trabajar en el sector público, sino en general para las políticas públicas, sea en la academia, sea en organizaciones internacionales o sea, de hecho, en el sector público. Entonces, sí, tiene bastante este enfoque. Entonces, tienes muchas oportunidades para poder crecer en ese aspecto, aparte de darte también herramientas cuantis, ¿no? Para tu formación. Ahora que ya llevo casi un año en la ILE, sí puedo decir de que de verdad sí cumple con esa expectativa de que realmente está orientado a formar líderes. Cuenta con innumerables eventos, no solo de mi escuela, que mi escuela es la Escuela de Políticas Públicas, sino tiene diferentes escuelas y cada escuela ofrece diferentes eventos y puedes participar en todos ellos. También está muy orientado a formar espacios de integración con no solo los alumnos, sino también con los egresados y con los empleadores. Tienen bastante estos espacios de networking constantemente. Sí, a veces no hay espacio para asistir a todos, pero tiene un montón. Y bueno, finalmente el tema de que está en Londres, que es una ciudad hermosa, desde la universidad sabía que quería estudiar en Europa, no tenía decidido en qué tipo de ciudad, pero para mí Londres lo tiene todo. Es una ciudad muy hermosa, un poco cara, pero sí, siento que es súper céntrica, tiene los lugares más hermosos que he visto hasta ahora, creo, y es céntrica para viajar a toda Europa. Por ejemplo, París está a 2 horas y media en tren, y bueno, y solo Londres de por sí tiene innumerables actividades por hacer. Es una ciudad demasiado grande. Yo hasta el día de hoy creo que estoy en la milésima de todos los lugares a donde he podido ir. Pero sí, eso. Paula, ¿podrías continuar, por favor? Igual les dejo un enlace abajo con que es el enlace de la descripción de mi programa por si quieren revisarlo a detalle, como que qué cursos tiene, qué cursos selectivos puedes escoger para tu segundo año. Algo que me gusta del LSI que respecto a este programa es que en el segundo año tienen un capstone, que es como un proyecto que trabajas con diferentes instituciones internacionales como el Banco Mundial, la OMS, Naciones Unidas, entre otras, y trabajas con ellos y con tu grupo y haces una presentación para ellos y que incluso eso también ayuda a formar un mayor network. Gracias, Paula. Empiezo con la primera parte de la postulación. Quería hacer aquí una precisión de que todos estos requisitos que estoy mostrando aquí son orientados para postular al LSI. En varias universidades coinciden en la mayoría de los requisitos, pero sí hay que estar bien atentos en revisar que hay algunos requisitos que sí son muy específicos de cada universidad. E incluso dentro de la LSI, cada programa también tiene requisitos específicos. Entonces, estos requisitos de aquí representan los requisitos que son a mi programa, porque incluso dentro de mi escuela, que hay otros programas, tienen a veces otros requisitos específicos que, por ejemplo, mañana ya verán para el programa de el MPP, el Master in Public Policy. Entonces, sí, empiezo con los requisitos y luego voy a mostrarles un poquito de los tips. Primero, el tema de los diplomas, tienes que tener los diplomas de bachiller título, tu récord académico, que básicamente es todas las constancias de notas. Aquí la LSI tiene como mínimo el promedio ponderado que obtienes al finalizar la carrera, mayor a 14. Presentar tu CV, tu ensayo de propósito académico, que es como más conocido como el personal statement,
2 cartas de recomendación, una académica y una laboral de preferencia. Tu puntaje del examen internacional de suficiencia del inglés, ahí le pongo los 2 más conocidos, que es el IELTS y el TOEFL. Y bueno, finalmente el tema de completar el formulario de postulación y pagar la tarifa de postulación. En este último formulario también te solicitan llenar, si es que deseas postular algún financiamiento, completar el formulario de apoyo financiero. Pero no es obligatorio, es opcional. Paula, siguiente, por favor. Empiezo con el tema de los diplomas y el récord académico. Ahí les pongo la lista de los documentos necesarios para el caso de la LSI. Bueno, los diplomas que ya lo mencioné, récord académico, que básicamente es el documento con las notas de todos los cursos de pregrado, la constancia del promedio ponderado final obtenido es obligatorio, y en caso de pertenecer a algún cuadro de mérito, tener su constancia de orden de mérito y opuesto. Entonces, ahí vas viendo cuál te conviene. Si es que de repente estás entre los primeros puestos, te conviene presentar esta constancia del puesto. También en caso de tenerlos, alguna constancia de diplomados o cursos largos como especializaciones de universidades. Aquí le pongo esto ahí como en caso de tenerlos porque yo hice un curso de especialización en econometría aplicada en la uni que duró aproximadamente 5 meses, si mal no recuerdo, o un poco más. Y lo puse ahí porque sí consideraba, fue un curso súper largo y bastante arduo, entonces lo puse como parte de mi formación académica. Entonces sí, no se ponen los cursos que son pequeños como de 3 meses o 4 meses o 2 meses, pero sí los cursos que sí son tipo nivel especialización o nivel diplomado, yo sugiero que sí lo coloque. Acá le pongo de que tienen que estar traducidos por un traductor certificado del Colegio de Traductores del Perú. Entonces, sacan todos estos documentos y mandarlos a un traductor certificado. Mis tips es tramitar todos estos documentos con anticipación. Ahí les pongo el link de la San Marcos, que felizmente ahora es virtual. Antes, de verdad, sí se demoraba un poco más. Ahora todo es virtual y el documento también te lo entregan virtual. Entonces, es mucho más sencillo, incluso para mandarlo a traducir. Es mucho más fácil también para los traductores traducir estos documentos. Y el segundo tip es revisar cuidadosamente las traducciones enviadas por el traductor. Me ha pasado que como estos documentos son muy largos, sobre todo el tema de récord académico, que es la lista completa de todos los cursos y las notas, siempre hay que tener cuidado y no confiar necesariamente de que te entregan la traducción y ya lo envías. No, revisa que la traducción que te estén enviando sea la correcta. En mi caso, sí hubo algunas cosas de typo en notas, en código de curso, etc. Entonces, es muy importante tener cuidado con esto. Paula, ¿podrías continuar, por favor? El siguiente paso, el tema del CV, el ensayo y las cartas de recomendación, que para mí es como la cosa que está en tu cancha, porque las notas es algo que ya pasó o eventualmente, bueno, si es que todavía se estás estudiando, podrías todavía como manejar un poco ese tema, pero si es que ya eres egresado, eso ya está, no puedes cambiar. Entonces, yo siento que todo el punche se le debe dar al CV, al ensayo y las cartas de recomendación. El CV se recomienda que sean de 2 páginas, no es lindo que sea de más de 2 páginas, idealmente incluso algunos lo hacen de 1 página. El personal statement tiene que estar entre 1000 y 1500 palabras, que aproximadamente son 2 caras, y 2 cartas de recomendación, una académica y una laboral, de preferencia. Y le pongo de preferencia la académica. La LSI sabe de que si es que tú has salido de la universidad hace muchos años atrás, te pueden aceptar 2 laborales, pero lo ideal para que tengas muchas más chances es tener una académica y una laboral. En mi caso, fueron estrictamente, en mi caso fueron 2 laborales, pero como he estado en equipos de evidencia, donde he estado con personas que hacíamos investigación y era como una especie como de tesis, porque siempre teníamos que estar ahí redactando estos documentos de investigación. Eventualmente creería que una me la pasaron como un académico. Y porque también llevé curso con uno de mis jefes, que también era profesor de la Cato. Entonces, no era un profesor de pregrado, pero eventualmente tenía ese enfoque.
Mis tips con respecto a estos 3 documentos importantes. Todos los documentos deben contar una historia cohesiva sobre ti y que cada documento debe aportar más información sobre ti. Con esto quiero decirte que si bien de repente uno arma el CV, tu personal statement tiene que estar alineado al CV, no contar lo que dice el CV, pero tiene que estar alineado lo que eventualmente en el CV, en algunos puntos que tú mencionas, el personal statement debe decirlo. No puede irse por otro lado. Entonces, si le das una orientación a tu CV, esa misma orientación debe tener tu personal statement, pero cada documento debe brindar mucha más información sobre ti. La idea es que el comité de evaluación pueda conocerte mucho más con cada documento y no ver básicamente como una copia, ¿no? Conocerte un poco más. Entonces, sí, esas son mis recomendaciones. Primero, con respecto al CV, tiene que ser formal y tiene que tener información relevante. No coloques todo lo que tengas necesariamente hasta el día de hoy. Hay algunas cosas que para el programa que tú de repente estás aplicando no es tan relevante. Algunos eventos que asististe que no sean relevantes, de repente alguna experiencia por ahí que no sea necesariamente relevante o actividades que no sean necesariamente relevantes. Entonces, sí, este CV no es el CV que uno prepara para una postulación a un trabajo, sino es un CV que está dirigido a la postulación de un programa y tiene que tener, tiene que tener esa orientación. Entonces, sí. Con respecto al tema, ahí le pongo la precisión con respecto a la sección de experiencia donde uno coloca todo en los trabajos donde ha estado, pongo ahí que precisen los logros y los skills que has obtenido en cada experiencia. No es como una lista de como mis responsabilidades, sino qué logros has tenido y todos los skills que has tenido y haciéndole bastante highlight a cada uno de ellos. Por ejemplo, en mi caso, yo he sido coordinadora en diversas instituciones, entonces es algo que me puede diferenciar del resto de personas que también están aplicando el LSI. Entonces, ese era algo que siempre estaba colocando constantemente. Entonces, sí, trata de ver como que estas cosas que eventualmente te podrían diferenciar del resto. Y también sí sería bueno incluir el tema de logros obtenidos y actividades extracurriculares relevantes. Por ejemplo, voluntariado, eventos relevantes donde tú has asistido y de repente pertenencia a alguna asociación. Sí, eso. Paula, por favor. Con respecto al tema del ensayo, estas dos caras que a veces en la primera versión parece muy poco. Yo como tip sugiero que es difícil hacer el personal, yo, al menos desde mi lado, desde mi perspectiva, es difícil hacerlo como un día, decir, ok, voy a hacer hoy día el personal statement y ya salió. No, yo siento que lo tienes que trabajar con anticipación, empezar con una lluvia de ideas de todas las cosas que has hecho para que luego empieces a seleccionar cómo vas a contar tu historia a través de este personal statement, porque no necesariamente todas las cosas que has hecho lo vas a colocar en el personal statement. Entonces, básicamente yo empecé con una lluvia de ideas, cada día de repente recordaba algo nuevo que quizás me había olvidado de alguna experiencia de repente practicando o en mi primera experiencia profesional, qué sé yo, y entonces era un proceso de estar acordándome. O eventos particulares que quizás uno no lo ve tan relevante, como por ejemplo, no sé, como parte de tu trabajo te enviaron a un comité, que tú de repente quizás no lo ves necesariamente relevante, pero sí, de repente para la historia que quieres contar o para el enfoque que tú quieres contar para tu postulación, sí llega a ser relevante. Entonces, sí sugiero que se tomen varios días pensando un poquito en eso y luego ya empiecen a redactar el ensayo. Tiene que incluir el tema de la motivación en el campo de estudio, en este caso, en mi caso, políticas públicas y ciencia de datos, por qué elegí el programa, cómo calza mi perfil en el programa, qué espero obtener del programa luego del egreso, por qué escogí el LSI y cómo conecta el programa y la LSI en mis objetivos profesionales. Evitar razones generales debe ser específico. Con respecto a esto, muchas personas, y recuerdo que es una recomendación que también me hicieron para mi primera versión del personal statement, es bueno colocar siempre como, ok, escojo la LSI porque es muy buena, bla, 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 pero tienes que ser muy específico, no solo quedarte en
es muy buena, tiene buenos profesores, etcétera, etcétera. Lo digo de forma informal, pero básicamente eso eventualmente algunos personalistas me entienden a decir. Es bueno ser específico. En mi caso, yo me puse a averiguar como cosas muy específicas que me interesaban del LSI. Por ejemplo, algunos centros de investigación en los que estoy interesada trabajar dentro de la LSI o algunas asociaciones estudiantiles de la LSI que me gustaría pertenecer. Por ejemplo, al día de hoy pertenezco a asociaciones relacionadas a mujeres en políticas públicas o mujeres en la tecnología o mujeres en data science. Entonces, es importante buscar estas cosas bien específicas de lo que te interesa la universidad y cómo tú conectarías con la universidad. La LSI quiere saber de que no solo vas a ser un estudiante, que vas a hacer la maestría y no vas a conectar necesariamente con la universidad. Y conectar con la universidad y también conectar con el lugar, en este caso Londres, ¿no? ¿Por qué escoges el LSI? ¿Por qué estás buscando viajar a Londres para estudiar tu maestría? Entonces sí, hay que ser bastante específicos en eso. Evitar poner toda la información del CV en el ensayo, no lo hagan, traten de contar una historia, pero marcando como cosas específicas que te gustaría ahondar mucho más. En mi caso, por ejemplo, yo ahondé bastante en el tema de educación, pero no tanto como, ok, trabajé en educación porque eso ya saben las cosas en las que trabajé, mis logros. Entonces, ahondé más en el sentido de por qué yo escogí educación como parte de mi proyecto profesional. Entonces, conté una historia desde incluso mis antecedentes, antes del pregrado, por qué escogí economía. Entonces, empecé por ahí y luego cómo llegué a básicamente conté mi historia, cómo llegué a Macrocónsul, me di cuenta de la importancia de las políticas públicas, siendo yo de un lugar, de una familia de escasos recursos, cómo para mí impactó la educación y cómo a partir de eso yo le dedico básicamente mi carrera profesional a esto que yo considero importante, entre otras cosas. Entonces, marca un poco la pauta de lo que deseas contar en este personal statement que no está en el CV, ¿no? Que profundice en algo más, en lo que busca finalmente, ¿no? Igual para como parte de tu futuro profesional, ¿no? Porque en mi caso yo considero que voy a continuar en este tópico. Luego, con respecto a las cartas de recomendación, sí, mi primera recomendación es que busquen personas que te conozcan de cerca en un ambiente académico o laboral. A veces se tiende a pensar de que la mejor carta de recomendación es de repente, no sé, en mi caso, que trabajaba en el sector público, ¿no? Del ministro o de un viceministro o necesariamente de un director. No es obligatorio este tipo de cartas. Las cartas, o sea, las mejores cartas de recomendación son de tus jefes directos que te conocen, que te han visto trabajar, que te han visto en proyectos específicos, que han visto tus fortalezas, tus debilidades y cómo has ido trabajando en esas debilidades. Entonces pueden mencionar logros específicos. Esto es muy importante. Sí, varias veces, incluso en estas charlas que la LSI también da para el tema de cómo postular, sí, les llegan a veces cartas de, ok, puede ser como el ministro, pero no ha tenido esta conexión directa de trabajo. Entonces, estas cartas se quedan a veces en la nube, ¿no? Como en la carta puede decir, ¿no? Es el mejor experto de todo el Perú. Ya, pero si no tengo más evidencia, aparte de eso, la carta no llega a sumar. Entonces, sí, para mí mi principal recomendación es que busquen a estas personas cercanas. Ahí, bueno, que ya mencioné, el segundo tip, el tema de que las cartas deberían ser específicas, con ejemplos concretos, que ya lo mencioné, el tema de los logros específicos, proyectos específicos donde has trabajado. Y bueno, que las cartas deben estar conectadas con tus otros documentos, con el CV y el ensayo. La idea es que estas cartas proporcionen otra información adicional sobre ti y que no lleguen a mencionar como que lo mismo que estás mencionando en el personal statement. Por eso, para mí es importante que tú puedas compartir tu personal statement con estas personas para que puedan como que ver hacia dónde estás dirigido y para que ellos puedan agregar información adicional aparte de lo que ya está en tu personal statement. Y también yo creo que sí es válido también que le digas a tu recomendador como qué puntos te gustaría que él resalte, ¿no? Sí, en mi caso yo sí les mencioné, o sea, no como de manera muy específica, sino
general, como me gustaría que abordes como más este aspecto, porque mi otro recomendador va a abordar este otro aspecto. Entonces, yo creo que sí es válido que puedan hacer eso, si es que igual conocen de cerca a esta persona. Siguiente, Paula. El sexto requisito, el tema del inglés. Paula, ¿cómo voy con el tiempo? Estoy bien, ¿verdad? Estamos un poquito contra el tiempo, Giovanna, por favor. Ya. Ok. Con respecto al tema del inglés, los principales o los más conocidos para dar el tema del test del inglés es el IELTS y el TOEFL, pero hay que tener en cuenta que son diferentes. Si bien evalúan las 4 habilidades, sí tienen diferentes estructuras. Entonces yo considero que deberían escoger uno, el que más se le adecue a ustedes, y prepararse para ese examen. Recursos. Pueden probar con profesores particulares, pero también pueden prepararse por su cuenta. Yo, en mi caso, estuve con una profesora particular, pero la verdad es que la forma de cómo me enseñaba no conectaba conmigo, y la verdad es que no le saqué prácticamente nada de provecho, así es que luego de eso dediqué a practicar por mi cuenta. Y para mí los 2 recursos más importantes que me ayudaron, ahí les pongo el enlace, que son para mí como, tienen todo. Entonces, para uno prepararse por su cuenta. Tips respecto al inglés, prepararse con anticipación, ahí dependiendo del nivel de inglés que tengan como base. Obviamente, si tienes un nivel bajo de inglés, te va a demandar más tiempo. Y tomar en cuenta que no solo te verifican el nivel de inglés, es como un examen de admisión. No solo te verifican el nivel de inglés, sino también es el tema del ambiente de un examen estructurado. Entonces, hay que ser muy estratégico con el tiempo, porque te dan poco tiempo. Entonces, aparte de prepararse en temas del nivel del inglés, también es prepararse para dar el examen, que es similar cuando uno de repente fue a la San Marcos para prepararse. Aparte de prepararte de los tópicos, es prepararte a cómo dar un buen examen. Entonces, sí, por eso es prepararse con anticipación. Y concentrarse en las habilidades donde se tengan alguna debilidad. No sé, de repente tienen alguna debilidad en el listening, pero no en el resto. Entonces, concéntrate solo en eso. No le dediques mucho tiempo a lo otro. Lo otro es como solo para afinar cosas, y concéntrate en las habilidades. En mi caso particular, yo sí me demoré bastante con el tema del inglés. Para mí sí era una gran debilidad en general, todo el inglés. Estuve pateándolo desde la universidad. Llegué solo a nivel intermedio y de ahí lo dejé en stand-by. Entonces, retomar de nuevo sí me costó. Entonces, sí, igual ahí. Siento que el tema de la duración de la preparación depende de cada uno. Siguiente, please. Y finalmente el tema del formulario de postulación. Solo decirles que es largo, te piden bastante información sobre ti, entonces hay que dedicarle bastante tiempo a esto. Son como un formulario de mini preguntas sobre tu vida, entonces hay que darle tiempo. El pago de postulación son 75 pounds, que es aproximadamente 360 soles, como a un tipo de cambio de 4.8 le puse. Y los links principales para mí sobre la LSI, cómo aplicar, la información específica para postulantes peruanos, sobre los documentos que ya les comenté como guías, y preguntas recurrentes, que ahí su banco de datos, que para mí el último link es el que me salvaba muchas veces. Paula, siguiente, por favor. Aquí un resumen de cuánto cuesta estudiar en la LSI. La matrícula son alrededor de 300.000 soles por los 2 años. Mi maestría es de 2 años. Los costos de vida, acá le estoy poniendo 1.400 pounds por mes, que por los 21 meses ahí le pongo que son alrededor de 140.000 soles. Igual acá le pongo como un average, porque la verdad es que hay personas que gastan mucho más, otras personas que gastan menos, pero para mí este es un average incluso hacia abajo. Yo considero que es un poquito más caro. Y gastos de instalación, que algunos no lo ven tanto, pero para mí, por ejemplo, sí me costó un montón. Boletos de avión, la obtención de la visa, el seguro de salud, que es muy caro aquí en Londres, entre otros gastos de instalación. Entonces, sí, hay que tener como un paquete. Paula, siguiente. Por favor. Opciones de financiamiento. Seguro muchos de ustedes seguro conocerán la beca Bicentenario, que es una beca proporcionada por el gobierno peruano. Reto Servir, que es un crédito educativo también del gobierno peruano. Igual ahí pueden buscar en la web
La beca Chevening, que viene del gobierno de UK, te lo financia el gobierno de UK, pero solo son para maestrías de un año. Por ejemplo, mi maestría no aplica para esta beca. Y siempre es importante buscar también las becas provistas por las universidades, porque muchas de las universidades tienen becas específicas. A veces tienen becas como solo para el tema de la matrícula y la pensión, pero otras también ofrecen becas para el tema de los costos de vida. Entonces, sí es importante como buscar si es que esa universidad también provee ese tipo de becas. En el caso del LSI, justo el año pasado, aparte de lanzar mi programa nuevo, lanzaron también la beca para servicio público para peruanos. Y bueno, yo obtuve esta beca. Este año también la han vuelto a lanzar. Ya cerró la postulación hace poquito, pero yo creo que el siguiente año, bueno, ya serían 2 años consecutivos que tendrían esta beca, entonces eventualmente el siguiente año podrían volver a lanzarla. Para poder aplicar esta beca, básicamente es llenar todo el formulario de postulación al programa, llenar el formulario de apoyo financiero y ellos, el comité que evalúa para esta beca, básicamente se concentra en tu carpeta de postulación que has enviado, o sea, tu CV, tu personal statement, todo eso lo revisa y lo que ellos quieren buscar es que tú demuestres en tu postulación tu compromiso con el servicio público en tu futura carrera profesional, tu potencial para convertirte en un futuro experto en el campo y el tema de la excelencia académica previa a través de tus notas. Ahí les pongo un enlace si es que quieren conocer un poquito más de la beca. Pero sí, este año no sé a cuántos han financiado, pero el año pasado financiaron a 6 en total para solo programas de la Escuela de Políticas Públicas. 3 fueron para el programa al MPP, 3 para el MPA, pero de los 3 para el MPA, 1 fue para mi programa. Entonces sí, no sé cuántos estarán financiando este año, pero probablemente en el índice, no recuerdo muy bien. Siguiente, Paula. Y creo que hay nada más, terminé. Les pongo 2 fotos ahí, una última de la semana pasada con Joseph Stiglitz y una cuando llegué a la LSI. Y ahí les pongo mis datos de contacto, mi correo también personal, si es que tienen alguna pregunta adicional. Eso sería todo, Paula. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Joana. Eh, Como ya habíamos comentado, la rueda de preguntas la hacemos al final y en todo caso, si tuvieran preguntas que ya quieren ir poniendo en el chat, pueden ponerlas y nosotros vamos a ir agrupándolas para que el- tengamos un uso eficiente del tiempo de los ponentes. Entonces, a continuación, pasamos con la siguiente ponente, Valeria Churango, quien se encuentra estudiando una maestría en Harvard. Adelante, Valeria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos todavía. A ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si se puede ver? Sí, Valeria, adelante. Sí, genial. Bueno, como mencionó Paula, mi nombre es Valeria Churango Zárate. Actualmente me encuentro cursando el primer año de la maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional en la Harvard Kennedy School, en Harvard University, en la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Ya estoy por terminar en realidad el primer año, justo esta es mi última semana y estoy entre medio de semana de finales y entrega de tareas, pero creo que esta oportunidad es realmente importante para poder compartir mi experiencia, porque creo que en algún momento también fui una egresada que quería conocer un poco más el proceso. Entonces, bueno, la intención es poder compartirles un poco sobre el proceso de postulación tanto a Harvard, tanto a universidades en Estados Unidos y espero de verdad que puedan incluso hacer llegar cualquier tipo de consulta. Entonces, un poco como que una breve biografía mía. Yo hice el pregrado en San Marcos, hice el bachiller, soy bachiller en economía, pero pertenezco a la Escuela Profesional de Economía Internacional, soy de la base 12. Y durante mi época en el pregrado pude hacer un semestre de intercambio en la Universidad de Montreal, en Canadá. Creo que esta experiencia, que puede ser un poco rara, porque creo que dentro de San Marcos quizás no es tan común hacer un intercambio, en realidad en mi caso me abrió muchísimo la mente
tanto como para poder estudiar fuera, como para, que era en realidad lo que me interesaba, que es el desarrollo económico. Entonces, creo que tener estas oportunidades, ya sea durante el pregrado o incluso después pudiendo hacer como que estudiando afuera, creo que te permite abrir muchísimo la mente. Entonces, desde ese momento era que yo ya sabía que quería estudiar fuera, aunque no sabía exactamente dónde, no sabía cómo, pero creo que ese fue como el primer paso. Entonces, a partir de eso, en realidad, mi interés por el desarrollo económico, por el tema de las políticas públicas, siempre ha estado presente. Tengo alrededor de 5 años de experiencia profesional, que ha sido un mix entre temas de consultoría en un think tank en el Instituto Peruano de Economía, donde empecé como analista y ya luego fui practicante. Creo que al trabajar en un think tank, la principal ventaja es que justamente como que puedes explorar muchos temas. Veía temas de crecimiento económico, veía temas de desarrollo regional, veía temas de competitividad y luego ya pasé al sector público. Estuve trabajando alrededor de casi 3 años entre Indecopi y el Minedu, viendo temas de diseño de políticas públicas, y ya cuando uno pasa a trabajar en el ministerio, en realidad ve ya temas como mucho más de poder implementar varias cosas. Entonces creo que esta transición entre estar en un think tank y estar en el sector público, creo que definitivamente fue como determinante para mí, en el sentido de que quería dar ya como un siguiente paso en mi carrera profesional. Entonces fue ahí que decidí hacer la maestría. Y bueno, así como mencionó Giovanna hace un momento también, creo que la formación complementaria o estos cursos que podemos llevar adicionales creo que son muy importantes. Como Giovanna, también llevé el micromáster en Data Economics and Development Policy, es del MIT, también lo recomiendo muchísimo, creo que es como un primer training para alguien que quisiera estudiar una maestría fuera. Justamente es un micromáster y es el equivalente al primer semestre de esta maestría en el MIT. Se puede llevar de forma virtual y en realidad me parece muy, muy buena forma de poder como tener este primer acercamiento con una maestría fuera y sobre todo una maestría del corte de Estados Unidos. Luego también llevé un diplomado en políticas públicas en la Pacífico. Creo que eso también fue bien importante por el tema de poder saber cómo ya cuáles eran los pasos que uno tiene que seguir en el tema de políticas públicas y en realidad cuando empecé a trabajar en el sector público creo que fue muy, muy importante. Y bueno, en realidad cuando terminé mi carrera en San Marcos, llevé el curso de extensión en economía en el BCR. Creo que esa experiencia también fue muy enriquecedora en el sentido de poder tener como esta exigencia de un programa de alto nivel. Entonces creo que ya con todo este background que tenía, era que me animé a postular. Entonces así fue como llegué a la Harvard Kennedy School. Llegué a la Harvard Kennedy School en realidad porque, en primer lugar, mi decisión de postular a universidades en el extranjero pasaban porque yo solamente había limitado mi set de postulaciones a universidades en Estados Unidos por varias razones, entre razones profesionales y razones personales, principalmente porque estaba más familiarizada con el proceso de postulaciones de Estados Unidos, sabía un poco mejor cuáles eran las fechas, cómo era el proceso, lo había visto por compañeros en el trabajo, entonces creo que esa experiencia a mí me ayudó a tener mucho más claro cuál es el panorama al momento de aplicar a una universidad en Estados Unidos. Y consideré justamente el MPAID, que es la maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional en Harvard Kennedy School. Uno, por el componente analítico, creo que las herramientas que dan, las maestrías en las que yo igual me enfocaba era que sean de 2 años. Hay dos tipos de maestrías, como las que son 1 año y las que son de 2 años. Yo sabía que quería una maestría de 2 años y en el caso del MPAID se encargan mucho de fortalecer la parte analítica durante el primer año y ya en el segundo año se puede explorar un poco más hacia dónde especializarse y era un poco lo que más se relacionaba con lo que yo en ese momento quería, que era fortalecer un poco las habilidades que ya podía tener y además poder buscar o poder explorar otras formas de poder seguir creciendo profesionalmente. Entonces, primero, y quizás, ¿por qué estaba tan familiarizada también con el proceso de las postulaciones a Estados Unidos? Creo que un tema importante es el tema de las fechas. Creo que no todos estamos tan familiarizados con cuándo se postula, cuándo empiezan y cómo es el proceso en general. Como hace un momento explicaba Giovanna, el tiempo de preparación para la postulación es muy, muy variable, justamente por los requisitos que también ya nos comentó hace un momento.
puede tomar el tiempo de postulación o el tiempo para prepararse para la postulación entre 1 año, 6 meses, 3 meses. Depende en realidad mucho del punto de inicio, ya sea en el nivel de inglés, ya sea en los exámenes internacionales, justamente cuánto es la carga laboral, la carga personal que cada persona pueda tener y cuánto tiempo efectivamente le puedes dedicar a postular. Entonces, sí quisiera como hacer énfasis en esa parte de la preparación para la postulación. En realidad es un tema muy, muy personal. Pero en general la ventana para las postulaciones en el caso de las maestrías a Estados Unidos se abren como de agosto a diciembre. em, e incluso ahí hay un asterisco justamente por el tema de que hay rondas de postulaciones en el caso de las maestrías a Estados Unidos. Hay algunas universidades que cuentan con una primera ronda y van revisando como conforme van llegando las postulaciones, también van recibiendo algunas respuestas. Y siempre es como recomendable postular en las primeras rondas en el caso de las universidades que cuenten con ronda 1, ronda 2, y en el caso de Harvard sí es una única ventana, creo que el deadline era como el 1 de diciembre. Entonces, hasta todas las postulaciones que lleguen hasta la fecha límite, luego todas son procesadas por el comité y dan los resultados a partir del mes de marzo. En el mes de marzo es cuando ya se conocen los resultados. Hasta abril aproximadamente se tiene como un mes para poder confirmar a qué universidad postulas, porque como hace un momento también mencionaba, en realidad uno aplica varias maestrías en paralelo. Ya sean por diferentes razones, pero en realidad es el tema porque también incurres en varios costos, ¿no? El costo de prepararte, el costo de elaborar ensayos, el costo de pedir las recomendaciones. Creo que eso hace también que uno pueda diversificar al momento de postular y eso es algo muy, muy importante. Si bien te puede gustar mucho un programa o puedes tener como aquel en el que quieras estar de todas formas, mi recomendación sí sería como por lo menos postular a 2 o 3 programas más para que también tengas como mayor posibilidad de ser admitido, e incluso si siendo admitido en todas las opciones a las cuales postulas, te permite también tener este poder de poder negociar entre ellas y quizás mejorar tus condiciones de aceptación, porque como Giovanna también explicaba hace un momento, muchas de las universidades tienen oportunidades de financiamiento. Entonces, cuando uno es admitido por algunas de las universidades, y, por ejemplo, te admite más de una universidad, puedes justamente con estas cartas de aceptación mejorar las condiciones en las cuales te admitieron. Luego de abril, que es cuando ya uno confirma la admisión o incluso puede ser antes que uno decide confirmar a dónde va a ir. En el mes de agosto, en el caso de Estados Unidos, algunos programas empiezan con Math Camp, English Camps o campamentos que son complementarios antes del inicio del programa. Y en septiembre ya todas las universidades están empezando con el fall, con el semestre de otoño. Entonces, si se dan cuenta, entre la postulación y el inicio de clases hay prácticamente 1 año. Y con eso cuenten también el tiempo previo que hay que prepararse. Entonces, al menos para considerar postular a Estados Unidos, yo creo que sí hay que estimar un tiempo prudente de 1 año y medio entre que uno se prepara para las postulaciones e incluso entre que postula e efectivamente llega a estudiar. Entonces, creo que sí es importante que eso lo podamos tener en mente. Y bueno, de nuevo repitiendo que el tiempo de preparación para la postulación va a cambiar y va a depender justamente del punto de inicio de cada una de las personas. Haciendo ya un repaso muy, muy breve para no repetir entre las cosas que ya compartió Giovanna, los exámenes internacionales en el caso de las universidades americanas, esto es un mix entre las universidades americanas y Harvard. Entre los requisitos estaba justamente los exámenes internacionales, el TOEFL y el IELTS. Eh, Muchas son explícitas en cuál es el puntaje mínimo que requieres para poder ser considerado en el momento de la admisión. Y de todas formas, si es que te llegaran a admitir con algún puntaje mínimo, que esté por debajo del mínimo, luego te van a pedir subsanarlo. Entonces, muchas veces el tiempo de preparación se toma el tiempo precisamente para llegar a este puntaje mínimo. Dentro de los recursos que compartía Giovanna, hay exámenes como pruebas o como simulaciones de test de TOEFL, del IELTS, como para que puedas saber primero cuál es tu punto de inicio y segundo cuáles son estas falencias. Entonces ya cuando sientas que estás como más o menos bastante, bastante listo para tomar estos exámenes, es cuando yo recomiendo que lo puedas dar. Hay centros de evaluación en Lima donde se pueden tomar estos exámenes de forma presencial. Durante la pandemia se habilitó la forma de tomar exámenes de forma virtual. No sé si aún se puede, pero creo que tiene demasiadas limitaciones. Entonces sí recomendaría ir a uno de estos centros donde se pueden tomar estos exámenes internacionales. Esto es en el punto del inglés. Y de nuevo, como mencionaba Giovanna, creo que es bastante importante poder identificar
cuáles son esos puntos en los que cada uno tiene que trabajar, ¿no? Para cada persona puede ser muy diferente el punto de inicio. Alguien puede tener un nivel muy intermedio, muy avanzado, puede tener un nivel quizás muy básico. Entonces, fortalecer las partes del writing, fortalecer de repente las partes del reading, practicar mucho las secciones justamente en las que cada uno encuentre debilidades. Y además, en el caso de las universidades americanas, en el caso de los programas de políticas públicas y de administración pública, como tienen un componente cuantitativo importante, porque de nuevo vuelves a llevar algunos cursos de micro, macro, vuelves a llevar estadística, entonces te piden que demuestres justamente esta suficiencia a través de los exámenes del GRE y el GMAT. Estos exámenes en realidad lo que tienen en común es evaluarte áreas de razonamiento matemático y de razonamiento verbal, muy similar a la forma en la cual nos hemos preparado para dar los exámenes de admisión. Tiene, claro, la estructura de un examen que das con un cronómetro, que tienes ahí un tiempo, pero como todo examen creo que es siempre trabajable según la estructura. De nuevo, también piden como algunos puntajes mínimos. En realidad, estos exámenes, y creo que en general los dos tipos del examen del inglés y el examen del GRE o el GMAT, lo que buscan es como ser un juego de señalización. Creo que lo que buscan justamente es ver que al menos puedas cumplir con estos estándares mínimos para poder ser considerado al momento de evaluar tu postulación. No sé si son definitivas, no sé si son definitivos al momento de decidir o no admitir a alguien. He visto casos que han podido admitir a alguien por debajo del puntaje siempre y cuando cumpla o tenga un perfil muy bueno y luego les piden subsanar, por ejemplo, el tema del inglés. Pero creo que es algo que sí vale la pena y poder esforzarse y poder calcular los tiempos incluso para volver a dar un examen 2 veces, ¿no? Entonces, sí creo que esta es la parte que puede tomar más tiempo dentro del proceso de postulación. Lo segundo que evalúan al momento de la postulación es el aspecto personal y el aspecto profesional. Como nos comentaba Giovanna hace un momento, es el tema de los ensayos y las recomendaciones. En el caso de los ensayos, creo que las universidades americanas tienen como un enfoque un poco en el lado del personal statement, como en esta historia personal, como por ejemplo, el tema de educación o el tema de superación o cómo estas cosas se han podido llegar a ciertos puntos o ciertos hitos de la vida, pero también procuran evaluar el lado de la experiencia de liderazgo que has tenido. eh, e incluso en algunos casos, si este es en el caso de Harvard, por ejemplo, te piden hacer un ensayo sobre políticas públicas, ¿no? Y en realidad es como, al momento de postular uno tiene que armar una historia. Entonces, por ejemplo, si mi enfoque principal es que me interesan mucho los temas de educación, porque ha sido el vehículo más importante para poder lograr el desarrollo en mi vida, esperaría que la recomendación de política pública justamente venga vinculada a un tema en educación. Igual la experiencia de liderazgo y la historia personal deben todas conducir hacia una misma historia que sea bastante coherente. E incluso algunas universidades permiten el subir ensayos opcionales. Hay algunas que permiten subir algunos ensayos extra. Y esto depende mucho del número de palabras. En el caso, por ejemplo, de Harvard, el promedio de cada ensayo es de 750 palabras. Pero hay universidades que consideran solamente 300 palabras, hay universidades que pueden considerar hasta 1250 o 1500 palabras. Entonces, esto sí es muy variable y está siempre en los requisitos de cada postulación. Y en el caso, también en el grueso de las postulaciones a las universidades americanas, se suelen pedir por lo general tres cartas de recomendaciones. Por lo general, y ahí también en las bases de las postulaciones suelen especificar si estas deberían ser 2 profesionales y una académica, 2 académicas y una profesional. Va a depender, por ejemplo, si es que después del pregrado hicieron alguna maestría, entonces ahí se recomienda que sean quizás 2 académicas, no quizás 2 de la maestría, o una de la maestría y una del pregrado, más una laboral. Pero si de repente ya egresaron hace 5 o 6 años, quizás sería mejor como 2 profesionales y una académica. De nuevo, haciendo énfasis en lo que mencionaba Giovanna, creo que muchas veces nos quedamos con el temor o con el miedo de que la carta debería ser del PhD, del jefe, o debería ser del ministro, debería ser del viceministro, debería ser del director, pero yo sí apostaría que la carta debería ser de alguien que crea en ti, porque tiene que realmente ser una carta que pueda convencer a la persona que está leyendo que realmente vale la pena que asistas a esa universidad. Entonces tiene que ser muy convincente y segundo, con quien puedas tener bastante confianza.
porque de nuevo, estás contando una historia, entonces recomendaciones no pueden como repetir lo que ya estás contando en los ensayos, sino que deben desde el enfoque de los ojos de otra persona complementar lo que estás diciendo. Entonces, quizás si en el ensayo estás contando como una experiencia de liderazgo, quizás esta persona en la recomendación pueda hacer énfasis justamente en tus roles de responsabilidad o cómo has sido quizás desempeñando determinada función. Entonces, siempre deben ir como de la mano, pero sin ser repetitivos el uno con el otro. Y en algunos casos, en el caso, por ejemplo, de la Harvard Kennedy School, al momento de enviar la carta de recomendación, porque un poco la dinámica es que el recomendador envía la carta sin que tú la veas, y en el caso de la Harvard Kennedy School les hacen responder como algunas preguntas, como si tuvieses que calificar a esta persona en sus conocimientos técnicos, ¿cuánto puntaje le pondrías? Entonces, por ejemplo, esas son cosas que mi recomendador me contó fuera de out of the record, porque un poco con la confianza que me tenía, ¿no? Entonces, creo que esas cosas al final son las que hacen la diferencia. Y obviamente un ministro, un viceministro o el director, si no has trabajado tan de la mano con esa persona, ¿qué podría llenar ahí si realmente no te conoce? Entonces, creo que sí es algo que a veces nos estresa mucho el saber quién me puede recomendar o quién puede ser esta persona que pueda realmente señalizar que soy alguien muy bueno, pero sí priorizaría el poder tener confianza, quizás el poder haber trabajado en otro aspecto con esta persona. Quizás en el plano académico ser el profesor, el curso en el que te fue muy bien, o quizás el curso en el que pudiste, o con el profesor con el que pudieron desarrollar alguna investigación, pudieron organizar algún evento. Creo que ese tipo de cosas siempre hacen el diferencial. Entonces, recuerden que al final con las postulaciones lo que uno quiere ser es qué es lo diferente que eres del resto. O sea, son muchas personas aplicando a la misma maestría que tú. Entonces, siempre recuerda cuál es tu diferencial y segundo, cuál es el valor agregado que le vas a dar al programa. Y eso es algo que se debe responder tanto en los ensayos como en las recomendaciones. ¿Qué es lo que te hace diferente y qué es lo que puedes agregar y sumar al programa? Porque obviamente si todos los perfiles fuesen iguales, todas las clases serían iguales. Entonces, creo que eso es algo muy importante. Y solo para cerrar el tema de los ensayos, hay por lo general al momento de la postulación unos prompts, unas indicaciones o una pregunta clave con la que empieza cada uno de los ensayos. Creo que la recomendación es respóndanla de la forma más asertiva posible. Cubran la respuesta, cubran ese prompt de la forma más eficiente posible y traten de ser los más claros posibles con los que están contando y sean bastante coherentes con lo que quieren contar. Y ya el tercer aspecto es la información adicional. El CV, la recomendación general es que sea de 1 o 2 páginas. Creo que nadie revisa más de 2 páginas cuando están haciendo revisiones de más de 500 postulantes a una maestría. Prioricen sobre todo que sea solo una página, creo que es lo más sencillo de poder ver. ¿Qué destacaría ahí? La experiencia laboral, la experiencia académica, los reconocimientos y las actividades de voluntariado y los temas extracurriculares que pueden ver. De nuevo, recuerden el valor agregado y el diferencial. Creo que esas dos cosas son muy claves al momento de postular y creo que eso debe quedar claro al momento de todos los archivos que uno puede estar enviando al momento de una postulación. Luego las traducciones, como mencionó Giovanna, es el bachillerato, el título y el certificado de notas. En algunos casos en las postulaciones a Estados Unidos te piden la equivalencia GPA, que es este promedio americano, pero por lo general las universidades que piden esta equivalencia GPA es porque en su mismo sistema ya tienen como, para que uno pase, transcriba las notas y como que te vote el GPA de acuerdo al país de origen y como automáticamente sale, pero es algo que sí deberían tener en cuenta. Y en el caso de Estados Unidos, Fulbright es una muy buena fuente de traducción. Creo que no sé si el 80 o 90% de personas que conozco que han venido a estudiar a Estados Unidos han hecho las traducciones por medio de Fulbright, entonces en verdad es una fuente súper recomendable para poder hacer las traducciones. Y el costo de las postulaciones están entre alrededor de $80 y $100. Creo que hay algunas en las cuales puedes incluso excluir o exonerar el costo de postulación. Me parece que hay algunas que sí permiten eso. En el caso de Harvard no se puede, pero ese es el costo promedio. Y solo para cerrar el tema de los requisitos, por lo general cada universidad cuenta como con
como con una intranet donde uno se tiene que registrar y en realidad el proceso de la postulación, desde que se abre la ventana de postulación en agosto o septiembre hasta diciembre, uno puede ir subiendo esos archivos de a pocos. Entonces, cosas con las que uno puede ir avanzando, por ejemplo, son con las traducciones, avanzando con el CV, de repente avanzando de a poco con los exámenes internacionales, avanzando con los ensayos. Entonces, en realidad, esos 6 meses o 7 o el año que te tome prepararte para poder estar listo para postular, son cosas que uno tiene que ir haciendo en paralelo, ¿no? Mientras uno va haciendo, quizás se va preparando para los exámenes internacionales, en paralelo va tramitando las traducciones. Igual, así como mencioné Iván hace un momento, los ensayos no se hacen en un día. De hecho, la lluvia de ideas creo que es el punto más importante, todo lo que quisieras contar. Y si por ahí tienen personas de confianza también con las que puedan compartir estos ensayos y alguien más que les pueda dar algún comentario, creo que suma muchísimo. A veces uno no se da cuenta que está repitiendo algunas cosas en el ensayo y creo que la opinión de alguien más, sobre todo de alguien que los pueda conocer y les pueda tener cierta confianza, además de que pueda tener un buen manejo de inglés, creo que es importante. Creo que eso también fue algo que en mi caso me ayudó muchísimo, el poder como compartir mis ensayos con alguien más y que me pudiese dar esos comentarios. Entonces, esto forma general un poco de los requisitos para las universidades americanas y también en general para Harvard. Y ahora el tema de financiamiento. ¿Cómo es que al final uno se puede solventar este gasto? El tuition y los fees están basados en la maestría de Harvard Kennedy School, que son como entre 63,000 y 73,000 por año. Y el costo de vida sí es entre 27,000 y 30,000. De hecho, la universidad te pide que antes de venir puedas asegurar que tengas el monto suficiente para poder costearte estos estudios. Entonces, sí es una inversión bastante fuerte, sí es un costo bastante fuerte, y eso es por un año, contando que las maestrías son de 21 meses o son de 2 años. Entonces sí es una inversión bastante fuerte la que uno tiene que hacer. Y aquí traté como de resumir un poco las formas que uno puede tener para financiarse. Todas las universidades y Harvard Kennedy School ofrecen becas, ofrecen fellowships que son justamente por reconocimiento, quizás por la postulación, y a veces hay algunas universidades en las que en simultáneo o quizás adicionalmente tienes que postular, pero las universidades per se pueden ofrecer funding. Entonces, creo que este financiamiento que pueden ofrecer es bien, bien importante, porque muchas veces ayuda a bajar el tuition no sé, en 30%, en 50%, y ya la mitad del tuition creo que ya se hace como una deuda que quizás uno puede cubrir con algún préstamo o quizás con otras formas. Entonces, siempre traten de ver en el momento que aplican cuál es el financial aid que ofrecen las universidades. Creo que eso es bastante importante, sobre todo también para que uno pueda tener la certeza de que si soy admitido, más o menos tener alguna idea de cómo me lo puedo financiar. En el caso de la Harvard Kennedy School, ahí trabajan en paralelo con Harvard University Employers Credit Union, que es como una financiera que ofrece estos créditos solamente para estudiantes de Harvard. Y aparte hay trabajo estudiantil. Se puede ser Teaching Fellow, se puede ser Course Assistant o Research Assistant. Hay muchas organizaciones y también se pueden ser como Teaching Fellows y Course Assistants de los cursos aquí en Harvard Kennedy School, por lo general a partir del segundo semestre o segundo año. Entonces te permite tener algunos ingresos extras. Creo que las universidades en general, las americanas, tienen mucho esto de que puedes hacer trabajo estudiantil desde el segundo semestre o segundo año, siendo asistente de cátedra o siendo asistente de curso. Entonces, siempre puedes como percibir algún ingreso adicional. Y en general, y aquí quizás sí me puedo explicar un poquito más, es en el tema de las becas que ofrece Perú. Hay algunas becas que son como entidades públicas para gente quizás que trabaja en el Banco Central o quizás en algunas instituciones que ofrezcan per se como algunos tipos de financiamiento. Pero creo que una gran oportunidad que hay en Perú es la beca Generación del Bicentenario, que la ofrece Pronavec. Yo soy becaria Pronavec. Y en realidad a la beca Generación del Bicentenario uno tiene que postular después de haber sido admitido a la universidad. Entonces, si volvemos como a la línea del tiempo, la postulación a beca Bicentenario es en alrededor del mes de mayo o junio, justo en medio de que ya fuiste seleccionado y antes de que empieces clases. Entonces, por aquí estaría como
el momento en el que postulas a beca Bicentenario, porque beca Bicentenario lo que tiene en mente o el principal objetivo es financiar a personas o financiar estudiantes que sean sobresalientes, pero que obviamente no tengan los recursos para poder pagarse una maestría o un doctorado en el extranjero. Pero que ya tienen que tener la carta de admisión definitiva. Y eso también es importante, y ahí sí subrayo la carta de admisión definitiva, porque algunas universidades cuando te admiten sujeto a que subsanes el tema del inglés, sujeto a que lleves un curso complementario de matemática, o sujeto a que lleves algún curso que sea, quizás porque en algunos de los exámenes no te fue tan bien, entonces necesitas como resolverlo antes de poder darlo. Entonces, en ese sentido, creo que cuando uno aplica a beca Bicentenario, sí debe tener en cuenta que ya tienes que tener todo saneado y que prácticamente es el último paso antes de irte a estudiar fuera. No es que uno postule primero a beca Bicentenario y luego a las universidades. Entonces, eso sí es bien, bien importante. Y, por ejemplo, criterios importantes que considera beca Bicentenario es si es que tuviste ya como financiamiento al momento de ser admitido por alguna universidad. Por eso es que repetía mucho de postulen al financiamiento de las universidades. Si es que la universidad que te admitió está dando como 20% de beca, 50% de beca, también te da más puntos al momento de poder ser admitible por beca Bicentenario. Entonces, sí consideren postular a todos los tipos de financiamiento que puede haber al momento del programa de ver el programa que están postulando. Y bueno, lo que cubre Beca Bicentenario es ambas cosas. Beca Bicentenario cubre el tuition, cubre la matrícula, las mensualidades que lo paga directamente con la universidad, cubre también el costo de vida, da un estipendio trimestral que cubre los estándares mínimos de vida, además cubre los pasajes de ida, bueno, un solo pasaje de ida y de regreso desde Lima a la ciudad destino a la que vayan a estudiar. Entonces, en general, en suma, bueno, y además cubre también los costos de seguro, los costos, aparte te hacen contratar un seguro adicional. Entonces, en realidad es una beca muy, muy completa, pero claro, la contraparte es que uno tiene que devolver este servicio trabajando para Perú. Entonces, sí es una gran oportunidad, y si en realidad están considerando que después de esta maestría planean volver a Perú, yo creo que de todas formas es una gran, gran oportunidad. Y bueno, en el tema de préstamos está el de Servir, también, bueno, las entidades financieras que pueden tener que puede haber en Perú o incluso en Estados Unidos. Los bancos en Estados Unidos sí pueden llegar a prestar como dinero a estudiantes de maestría, e incluso si tienen un aval que viva acá, de repente tienen algún familiar o alguien que pueda avalarlos a ustedes en un crédito con algún banco aquí americano. Creo que también es una oportunidad válida, porque las tasas que ofrecen también son incluso mucho más competitivas que las entidades que puedan dar de crédito en Perú. Entonces, si consideran Estados Unidos, creo que evaluar todas las posibilidades nunca está de más. Y en temas internacionales, una beca importante es la de Fulbright. Fulbright es una asociación que busca fortalecer justamente esos estudios en Estados Unidos. Y lo que Fulbright ofrece es como una beca parcial. A Fulbright sí se postula antes de postular a las universidades. Entonces Fulbright en realidad está por acá. Fulbright está como creo que cierra en marzo o abril de cada año. Entonces sí, a Fulbright, si planean postular a una universidad americana, se postula primero a Fulbright y luego ya se sigue con el proceso, porque incluso Fulbright da la posibilidad de como postular de la mano con ellos, e incluso te ayudan durante el proceso de preparación. Entonces, en realidad es una super beca, pero es parcial, no cubre todos los costos, no solamente cubre, creo que de forma parcial el tuition y de forma parcial algunas cosas, pero de todas formas ser un becario Fulbright es un gran reconocimiento. Y luego hay otros préstamos internacionales como el Prodigy Finance y la OEA, que pueden financiar también a estudiantes internacionales. Entonces, de todas formas, siempre creo que es bueno tener mapeada todas las oportunidades. Ya para ir cerrando un poco qué me llevó a elegir el programa o por qué me llevó a venir a la Harvard Kennedy School. Harvard Kennedy School ofrece 4 tipos de maestrías: la maestría en políticas públicas, la maestría en administración pública, la maestría en administración pública en desarrollo internacional, que es la que yo estoy cursando, y el mid-career en administración pública, que el mid-career está como
justamente es el mid-career para personas que ya tienen como 10 o 12 años de experiencia y justamente lo que quieren llevar es como, son personas que ya están liderando grandes organizaciones o ya quieren ver como un perfil mucho más senior de una maestría. Creo que esa es una gran oportunidad. En verdad, hay personas que están cursando el mid-career que son extraordinarias. Pero en el caso de las maestrías de políticas públicas y de administración pública y de administración pública en desarrollo internacional, todas son un tanto similares. Por ahí la principal diferencia en el caso de mi programa es el componente analítico. Es muy fuerte. En el primer año se vuelven a ver estos cursos de microeconomía, macroeconomía, cálculo, que es estadística y econometría. Y el perfil que piden es como de personas que tengan experiencia laboral de 2 a 3 años y sobre todo que en el caso de la experiencia ya de vida más personal, que puedan tener esta pasión por el servicio público, liderazgo y versus temas como de superación. Creo que un gran atractivo también del programa que yo curso es la clase. La clase somos 80 personas y el 80% somos no, el 90% somos internacionales y de los cuales creo que el 60% viene como de países en desarrollo. Y creo que finalmente esta fue la razón que me llevó a cursar esta maestría, además del renombre de Harvard, que es porque es una maestría que está vinculada a desarrollo internacional. Entonces, cuando uno ve los casos de microeconomía, macroeconomía, los ve para países en desarrollo. Cuando uno lleva desarrollo económico con Dani Rodrik, cuando uno lleva las discusiones, ve sobre países en desarrollo. Entonces, creo que ese valor agregado, definitivamente el programa del MPAID, que es al que suelen venir gran número de peruanos en Harvard Kennedy School, creo que tiene ese valor agregado y ese valor diferencial dentro de todos los otros programas que uno puede elegir. Los otros programas, por ejemplo, el MPP es como una clase de 200 o 300 personas. El MPA me parece que sí son como alrededor de 90 personas también, pero tienen un perfil un poco más como empírico, como más llevado a la práctica. Entonces, creo que quizás al momento de postular y cuando estén buscando en qué programas pueden aplicar, creo que es importante tener en cuenta quizás el componente de la clase, qué tan internacional quieren que sea el programa, qué tanto les permite explorar la flexibilidad del programa, y sobre todo si conocen a personas que han llevado ese programa y les puedan recomendar, ¿no? Entonces, eso es un poco las razones por las cuales yo termino llevando el MPAID. Y ya para terminar, solamente quisiera terminar diciendo dos cosas. La primera es que creo que soy la tercera o cuarta egresada de la facultad que está estudiando el MPAID o en Harvard Kennedy School. Y creo que en realidad deberíamos impulsar un poco más a que más egresados de la facultad se animen a postular a Harvard y sobre todo a la escuela de gobierno. Creo que hay servidores públicos que son muy buenos y que en realidad la formación que nos da la universidad, que nos da San Marcos, sí nos permite poder tener estas herramientas para poder cursar maestrías que son bastante competitivas, pero que también tenemos las capacidades para poder afrontarlas. Entonces, en verdad, los animo a que consideren postular a Estados Unidos, a que consideren postular a la Harvard Kennedy School e incluso al MPAID. Y el segundo mensaje que quisiera dejar es que de estos 3 o 4 egresados de la facultad, creo que soy la primera mujer. Y justamente quisiera decir eso, solo soy la primera. No quisiera decir que soy la única ni la última. Al contrario, me gustaría poder inspirar a que más egresadas que estén vinculadas al tema de políticas públicas puedan realmente considerar postular a la Harvard Kennedy School. Estaría más que contenta de poder, si creen que puedo apoyarlas en el proceso, poder estar ahí para cualquiera. Entonces, también voy a actualizar la lámina y voy a dejar mis datos de contacto. Siéntanse libres de poder escribirme en cualquier momento. Y bueno, eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Valeria. Y Giovanna, empiezo con la ronda de preguntas. Por el momento solamente tenemos una pregunta, que es si existe alguna edad límite que pueda reducir o limitar la probabilidad de ser admitido, considerando que ciertos programas van destinados a perfiles con determinados años de experiencia. Eh,
En mi caso, para la parte del LSI, depende del programa, de verdad es que hay bastante diversidad, no considero que disminuyan las probabilidades. Por ejemplo, en mi clase somos 18 personas y de verdad sí, hay gente de de 35, más de 35 años, pero también existen programas que están orientados a gente que ya tiene un background bien definido. Por ejemplo, el programa que mañana va a presentar Nuria es un programa que te pide como mínimo 5 años de experiencia. Entonces tienes que certificar que tienes 5 años de experiencia para recién postular a este programa. Es como el mínimo y de ahí empieza recién a contar qué tanto más eres a partir de ahí. Entonces sí, hay programas específicos que sí te requieren. En mi programa particular, no, pero te dicen, ¿no? Como sugerencia, las personas deberían venir como con 2 o 3 años de experiencia, igual. Sí, creo que de forma similar en los requisitos está como que las personas vengan con 2 o 3 años de experiencia, pero también hay gente en mi programa que es muy, muy senior, gente que va por encima incluso de los 40 o muy cercana a los 40 y hay gente que está muy, muy joven. Creo que el más joven de mi clase ha nacido en el 2000, entonces se pueden dar una idea de la gran dispersión que hay en cuanto a edades. Sí, obviamente hay un promedio y el promedio es como de 27, 28 años, pero eso no quita que haya gente mayor o menor. Entonces, en realidad, mientras tengas como el perfil y puedas cumplir con todo lo que la universidad está buscando, creo que no es una limitación el poder postular. Muchas gracias. Tenemos una pregunta adicional. ¿Cuál es la diferencia entre un MVP y un MPA? Uy, esa es una pregunta un poco yo creo que depende de la universidad. La verdad es que sí, yo también cuando estaba averiguando el tema de programas y veía el enfoque de cierta universidad y luego cuando iba a otra universidad era otro enfoque, entonces la verdad es que varía bastante. En el caso del LSI, un MPA es básicamente similar a un poquito la estructura que comentó Valeria. El primer año es básicamente los tópicos que ya uno de repente ha visto en economía, pero los refuerzas mucho más y eventualmente puedes llevar electivos incluso en el primer año y el segundo año es para ya enfocarte en los electivos hacia donde te quieres especializar. Entonces, en mi caso, como mi programa ya está especializado, mi segundo año es básicamente orientado a lo que es ciencia de datos y bueno, y también tengo componentes de políticas públicas, que es el tema de otro tipo de cursos, ¿no? Donde yo quisiera especializarme para el tema del liderazgo como políticas públicas. Con respecto al LSI, al MPP, que es el otro programa, es un programa de 1 año, ya de por sí ahí es diferente. Tienes al MPA que es de 2 años y al MPP que es de 1 año. No existe un MPP de 2 años en la LSI. El MPP de 1 año, que es para la gente que tiene como mínimo 5 años de experiencia, de verdad amo a esa cohort, es gente que de verdad es demasiado pro, muchos de ellos han sido asesores de ministros o han tenido cargos muy altos, entonces de verdad la conversación con ellos es demasiado buena, pero el programa en sí es bastante agitado, es bastante competitivo, necesitas ponerle mucho tiempo, es 1 año, entonces literal te meten todos los contenidos en 1 año súper rápido, pero es muy bueno. Ya mañana Nuria les contará con detalle, pero ese programa de verdad, sí, mis aplausos para ese programa, pero es muy hermoso. Sí, creo que en el caso de la Harvard Kennedy School, la principal diferencia es la libertad de los cursos y cómo están enfocados. En el caso del MPA es muy, muy práctico, es como personas que quieren llevar, o sea, les dan la libertad de llevar los cursos desde el primer año y totalmente pueden armar la currícula como mejor se les acomode. En el caso del MPP, pueden elegir incluso los niveles, llevan los mismos cursos como micro, macro y estadística, pero pueden elegir el nivel de dificultad que quieren llevar, porque justamente como los perfiles son muy diferentes, no todos son economistas, algunos han hecho business, algunos han hecho ingeniería, vienen incluso de medicina, vienen de carreras muy diversas, entonces les dan esa flexibilidad de poder como elegir el nivel en el que quieren llevar. En el caso del MPAID sí no tenemos esa libertad, es como los cursos bases como micro, macro y estadística son a un nivel de exigencia muy, muy alto. De hecho, como que aquí en la Kennedy School nos conocen como aquellos a los que les exigen bastante en este programa. Y de hecho, el primer año sí es bastante, bastante retador. Pero creo que de todas formas, la base con la que uno puede partir de San Marcos definitivamente te da todas las herramientas para poder llevarlo muy bien.
Gracias, chicas. La siguiente pregunta es, ¿qué tan probable es recibir financiamiento parcial o entero si ya se cuenta con una maestría previa en Latinoamérica? Esto es, o sea, las formas de financiamiento que ustedes nos han comentado son limitantes para una primera maestría o una segunda maestría también aplicaría. ¿Sabrán? Eso depende. La verdad es que de las becas que ofrece, al menos la LSI, no existe esa limitante, al menos de las que yo he visto para los programas de políticas públicas. Pero para otro tipo de becas sí hay algunas que sí te restringen. Por ejemplo, y ahí Valeria lo va a confirmar con respecto a la beca Bicentenario, pero también, por ejemplo, entiendo que Reto Servir, que es el crédito educativo que ofrece, no te restringe, si mal no recuerdo. Entonces, pero sí, pero depende de cada beca, la verdad. Creo que en el caso de las maestrías no son limitantes, o sea, de las universidades que te ofrecen el financiamiento. De hecho, tengo varios compañeros que han hecho una maestría en economía antes de venir y tienen financiamiento casi completo por la misma universidad, entonces para nada, creo que incluso podría ser hasta un plus, pero la diferencia está en el caso de Pronavec. En la beca Generación del Bicentenario, dentro de las bases está que la beca que te vaya a financiar Pronavec tiene que ser tu primera maestría. Entonces, no puedes haber, tienes que haber sido solamente previo a la maestría, tener solamente el pregrado, ya sea con el bachiller o el título, pero no te puede financiar como una segunda maestría. Si ya tuviste una maestría, lo siguiente que te podría financiar Pronavec es el doctorado. Entonces, ahí sí es una gran limitante al momento de considerar financiamiento. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿existe alguna razón por la cual pueda perder la beca ganada? Por ejemplo, la Bicentenario o Fulbright. Creo que esta pregunta va por el sentido de si existen condiciones respecto a notas, número de créditos a llevar y ello. Y también complementan la pregunta em, consultando respecto a si es recomendable llevar todos los cursos del MicroMaster del MIT o solamente algunos de ellos. Con respecto al tema de si puedes perder la beca, por ejemplo, mi beca, que también es una beca completa que la ofrece la LSI, sí está como requisito mínimo que tengo que aprobar todos los cursos, o sea, tengo que responder académicamente bien, pero más de ello no existen otras restricciones por las que podría perder la beca, pero eso es en el caso de mi beca. Con respecto, no, mejor le cedo a Valeria con respecto a la beca para luego responder la siguiente pregunta. Ya, con respecto a lo de Pronavec, en el caso de Pronavec te hace un seguimiento constante, tienes que estar como mandando tu reporte de matrículas de cada ciclo, justamente para demostrar que sigues estudiando. Lo segundo es que te están haciendo un constante seguimiento también de que envíes tus notas. Igual no es que te vayan a quitar la beca yo creo que te quitarían la beca en caso jales algún curso, pero no es que te pidan como una nota mínima al momento de cursar en la maestría. De todas formas, creo que por la formación, y de ahí sí soy bien enfática, creo que por la misma formación que tenemos es muy difícil que nos vaya muy mal en una maestría. En verdad, sí estamos en la capacidad de poder como desempeñarnos bien haciendo una maestría afuera, entonces por ese lado, al menos Pronavec tampoco es como tan limitante, lo que sí te piden es como que estés constantemente reportándote, y eso en el caso de Pronavec. Gracias. Para complementar la segunda parte de la pregunta respecto a los micromasters, también preguntaban si la nota que se debería obtener debería de ser mínimo de 85 a 90 o qué es lo que ustedes recomendarían. Con respecto a los micromaster, yo no llevé todos los cursos micromaster, de hecho llevé como más de la mitad del micromaster que llevó Valeria, que es el de data, y el de estadística también llevé, creo, sí, más de la mitad igual, entonces sí, no completé todos, pero sí lo puse porque, claro, de por sí, cada curso del micromaster te toma bastante tiempo y bastante esfuerzo. Pero sí, no, yo le puse los dos porque primero estaba orientándome a uno del micromaster y luego cuando apareció el de Data Science y Estadística me fui por el otro, entonces sí. Y con respecto al tema de la nota, yo no presenté ninguna nota, solo presenté el tema de que completé estos cursos, o sea, al menos en mis certificados no aparecía una nota específica, entonces no. Yo sí llevé todos los cursos del MicroMaster porque incluso en algún momento consideré
El tema con el micromáster es como es el equivalente al primer ciclo de la maestría de Data, Economía y Política del Desarrollo en MIT, pues llevando el micromáster puedes aplicar al MIT y llevar el segundo semestre acá, entonces acá en Boston. Entonces, por eso inicialmente lo consideraba como una opción y por eso fue que llevé todos los cursos, pero sí son muy demandantes, ¿no? Es ver una serie de varios videos, de varias clases, porque son grabaciones de las clases de Esther Duflo en el MIT. Entonces sí toma tiempo poder escuchar, poder procesar y poder entender lo que te están explicando. Hay que hacer ejercicios, hay que hacer algunas tareas y al final tienes que dar evaluaciones. Entonces sí es bastante compromiso, sí tienes que dedicarle varias horas semanales a ese tipo de cursos, pero creo que es un muy buen primer proxy con una maestría en el extranjero. Si de verdad sienten que es lo que les gusta, que es lo que quieren hacer, definitivamente es una muy buena primera etapa como para poder familiarizarse. Y el tema de las notas en realidad no importa. Yo no presenté un certificado como tal al momento de postular, solamente lo mencioné en mi CV. Creo que es más como una señal de que ya he llevado un micromaster y estoy como algo familiarizada con lo que me pueden enseñar, entonces como más una señal de estoy llevando esto y estoy en las capacidades de poder cursar una maestría con ustedes. Gracias, chicas. Para seguir en la misma línea, voy a saltarme una pregunta porque tenemos otra que también es respecto al micromaster. En promedio, ¿cuánto les costó y qué tan demandante les resultó empalmarlo con el trabajo? ¿Costó en términos de dinero? ¿De cuánto costó estos cursos? Entendería que la primera parte sí es en el término monetario y la segunda, ¿cuánto les costó en cuanto a tiempo, ¿no? Y esfuerzo. Sí, en mi caso, justo yo llevé los cursos cuando todavía no, creo que no, eran gratuitos o costaban como muy poquito. Ahora los cursos sí están, creo que lo mínimo creo que son 100 o $300, no recuerdo ya. Pero sí, yo los llevé cuando todavía no tenían ahora estos nuevos precios. Entonces, sí, la verdad es que cuando supe la noticia de que habían subido y habían renovado los precios, sí, porque yo llevé los cursos cuando podías enviar como una solicitud de apoyo financiero y que tengo bajos ingresos, etcétera, etcétera. Entonces te podían dar como una especie de subvención y te daban un precio bajo. Pero ahora ya no, ahora es como medio aleatorio. Creo que de los que se inscriben, algunos por ahí van a tener esa subvención, pero no necesariamente todos. Creo que el programa ahora está alrededor de 1,000 soles cada curso, no todo el programa, sino cada curso. Pero a pesar de eso, a pesar del costo, igual, yo considero que si ustedes les interesa un curso en particular y creen que podría sumarle mucho, que de repente como podría sumar al CV que ya están armando un poco la historia que quieren contar y ven un curso en particular que podría sumar y que incluso podría sumar como parte de su historia, de su personal statement. Por ejemplo, en mi caso, yo les conté que cuando yo vi el curso de Data Science Estadística de este MIT, para mí fue como, ok, entonces si suma, yo creo que sí sería correcto. Eso es con respecto al micromaster de data, pero el micromaster de estadística y data science, ese no tiene estos nuevos precios. De hecho, sí puedes, todavía está dentro de la web de EDX, entonces puedes todavía postular como que esta especie de subvención y te cuesta poco. No sé si ahora ya lo habrán actualizado, pero de lo último que supe es que todavía, a diferencia del otro. Ah, y con respecto al tema del tiempo, de la preparación, sí, mira, no es como una sesión en línea, como en vivo y en directo, y no tienes esta presión, básicamente ves los videos y resuelves los tasks que te mandan cada semana a tu tiempo, solo hay como deadlines de cada semana. Hay que ser como muy ahí determinado en hacerlo. Y sí demanda de tiempo, no todos los cursos, hay algunos cursos que son un poquito más lights, hay otros que sí te demandan más tiempo. Por ejemplo, los cursos de estadística y data science de ese micromaster sí me demandaban mucho más tiempo. El curso de estadística es muy pesadazo. Para mí es un curso de estadística a nivel doctorado. Pero sí, sí te demandan tiempo y sobre todo el tema de que ser muy determinado en cumplir cada tarea. Sí, solo ahí para complementar, creo que la idea de poder llevar este tipo de cursos del micromaster es, por ejemplo, en mi caso fue el primer acercamiento que tuve a cursos de R. Yo nunca había llevado antes, previo a eso, R, entonces sí me dio como la primera idea de qué cosa era el programa, cómo funcionaba,
y en el tema del curso de desarrollo, creo que es muy, muy bueno. Creo que poder escuchar las explicaciones, el tema de los RCTs, para la gente que quiere ver de repente temas de evaluación de impacto, creo que en verdad suma muchísimo. Entonces, quizás el curso de micro, quizás no les pueda dar tanto valor agregado al que ya pueden haber tenido por la facultad, pero sí evaluaría el poder hacer la inversión en estos cursos que sí pueden marcar un diferencial y que quizás, como comenta Giovanna, al momento de aplicar puedan como decir, en verdad este curso me ha servido de inspiración y quiero trabajar en esto más adelante o quisiera profundizar un poco mi conocimiento en estos temas. Entonces sí los recomendaría, sobre todo también por ese lado. Gracias, chicas. Acá tengo una pregunta para Valeria. Respecto a los años de experiencia, ¿necesariamente deben de ser 2 años como mínimo para el MPI-ID? Sí, por lo general sí. Creo que hay un tema en general con los latinos y el valor agregado que podemos dar es la experiencia que tenemos. En este tipo de maestrías lo que buscan es, por ejemplo, durante la participación en clase, por ejemplo, no sé, en estadística, cuando veíamos cierto tema y de pronto decían, bueno, y acá tenemos a persona de tal que trabajó en la implementación de este RCT en la India y de ver, esta persona que había trabajado en JPAL te contaba cómo había hecho el diseño y cómo había hecho todo. Entonces, creo que el tema de poder tener estos 2 años o 3 años en realidad es porque realmente con tu experiencia puedes sumar al desarrollo de la clase. Y eso es algo que en realidad es bien, bien importante, porque incluso cuando también nos llamaban a los peruanos para poder participar en temas de macroeconomía, cuando veíamos hiperinflación o cuando podíamos ver algún concepto que claramente estamos más familiarizados nosotros, es como que obviamente quieres participar y quieres tener una participación un poco más elaborada, e incluso cuando ya tienes gente que ha trabajado en algún PCR o en algún Ministerio de Economía o gente que ha visto incluso estos temas de muy, muy cerca, creo que el valor agregado que podemos dar es justamente ese, el que a través de nuestra experiencia puedas decir, sí, cuando yo lideré tal cosa, cuando yo me encargué de ver tal tema, o cuando diseñé este punto de aquí, lo hice basándome en estas 3 cosas o en estas 4 cosas, y en realidad eso es lo que enriquece finalmente el desarrollo de una clase. Entonces, más allá que de verlo como un requisito, lo vería también como la oportunidad que yo tengo para poder sumar a que mi clase de por sí sea muchísimo más interesante, también no solo para mí, sino para la discusión en general. Gracias, Valeria. Em, Consultan si es necesario pertenecer a algún tipo o grupo de carreras en específico para postular, o más o menos lo que ustedes han visto en su experiencia, los profesionales que llegan son de carreras diversas. Sí, en el caso del LSC, y bueno, y aplica por lo que escucha Valeria también en Harvard, es que, bueno, no existe como carreras específicas, de hecho es demasiado diverso. En mi clase tengo gente de diferentes carreras, gente de derecho, gente que estudió sociología, gente que estudió solo estadística o matemática pura, cosas así. Entonces, sí, no hay como un específico de carrera. De hecho, la cantidad de economistas tampoco es que sea mucha, o sea, son pocos. De hecho, los economistas terminan un poco ayudando o soportando un poco en los cursos de cuantitativos que existen para las otras personas que les cuesta un poco acomodarse a esos cursos. Pero sí, no existe como un pool específico de carreras con las que tengas mayores probabilidades. Es básicamente que la universidad busca que cada clase sea súper diversa. Entonces, en mi caso, por ejemplo, de mi clase, yo soy como la única que se ha dedicado a lo que es educación, o sea, políticas de educación, como que con ese foco. Los otros se han dedicado gente que ha visto elecciones y ese es como su principal foco. Entonces sí, o otro salud, entonces es diverso. En el caso a ver, en el caso del MPAID, el requisito de por sí es que tengas un componente cuantitativo fuerte, que puedas haber llegado a algún curso de microeconomía, de macroeconomía y temas cuantitativos, pero justamente por eso es que también al inicio es obligatorio el MathCamp. En el caso de los MPAID sí es obligatorio el MathCamp porque como también venimos de diferentes backgrounds, la idea es poder nivelarnos antes de empezar el programa porque sí tiene una exigencia cuanti bien fuerte. Entonces, en el caso del MPAID, sí, el 60% sí somos economistas, pero también el otro 40% es bien diverso porque hay gente que son contadores, son administradores, son abogados o son ingenieros. Entonces,
es bien diversa la composición de la clase. Creo que una clase, un tipo de carrera no es que pueda tener mayor o menor probabilidad en el caso del MPA-ID, aunque en el caso sí todos los peruanos que conozco del MPA-ID sí han sido economistas, pero en el caso del MPP y el MPA, no. Sí hay peruanos que han venido de otras carreras, de administración, que han venido de ingenierías, que han venido de backgrounds diferentes. No sé si han venido abogados, no tengo ese alcance, pero creo que sí al MPP, al MPA, que son como un poco más empíricos, que son en los cuales puedes elegir como el nivel que quieres llevar, creo que sí pueden considerar el poder aceptar a otros perfiles que no sean economistas. Entonces, de todas formas, sí revisen muy bien los requisitos de cada uno de los programas y las universidades que puedan postular. Tenemos un par de preguntas más. Respecto a la carta de recomendación, ¿impacta el tiempo de relación laboral o académico que se tenga con el profesional? Es decir, ¿es preferible si se ha tenido una relación larga de trabajo académica? Yo considero que no es que necesariamente tenga un impacto concreto en el tema de la evaluación, pero suma bastante que esa persona te haya conocido más porque puede contar muchas más cosas sobre ti. Entonces, si solo te ha conocido 2 meses, 3 meses, y a pesar de que la relación ha sido muy buena, la verdad es que quizás solo puede contar de repente un proyecto sobre ti y puede desarrollar como los skills que has manejado en ese proyecto, pero es mucho mejor si esa persona te conoce de más tiempo porque puede poner mucho más información y complementar tu carpeta de postulación. En mi caso, yo tuve 2 recomendadores profesionales. Uno sí fue mi jefe por 2 años y medio, incluso 3 años y medio contando la época de practicante, entonces contó como demasiadas cosas sobre mí. Pero en el segundo caso, mi recomendadora sí fue con alguien que tuve muy poco tiempo, pero que justamente en el poco tiempo como que pude dejar una buena impresión y pudo como marcar eso en la carta de recomendación, qué cosas fueron las que sí le impactaron sobre mi trabajo. Y creo que al final de nuevo, lo que importa creo que es lo que esta persona puede ser capaz de decir de ti, ¿no? Creo que también el tema de que alguien te pueda conocer muy poco tiempo es que, ¿cómo le hago una recomendación a alguien que no puedo conocer con tanta profundidad? Entonces sí deben tener como cierto nivel de confianza para que esta persona les pueda como poner en la carta realmente pueda plasmar el trabajo que vienen haciendo, así sea en poco tiempo por alguna razón, no sé, de cambio de jefes o algún tema particular, ¿no? Pero sí evalúen como el tema de poder tener quizás relaciones un poco más largas laborales por el tema de que puedan contar como varios aspectos profesionales de ustedes. Y algo que quería complementar ahí es que recuerdo que fue un tip que me dieron de la misma LSI en estos eventos de postulación, es el tema de que si tienes esas dos cartas y esas dos cartas son de dos personas que conociste hace mucho tiempo, o sea, tu relación laboral o académica ha sido de repente hace 3 o 4 años, la verdad es que no, o sea, a pesar de que las cartas puedan ser buenas, es preferible que al menos una de esas cartas sea de una relación un poco reciente. Entonces, sí, tipo, no puedes tener dos cartas de hace 5 o 6 años atrás y ninguna carta de repente de un empleador actual o medio reciente. Entonces, sí es bastante importante. En mi caso, una de las cartas fue justo de mi empleador con el que estaba trabajando, que ya lo conocía como alrededor de 2 años aprox, y la anterior fue de años atrás, pero sí es bueno eso de que al menos tu empleador, no necesariamente actual, pero reciente, actual o el inmediato anterior, pero sí, sí, es una buena señal eso. Gracias, chicas. Finalmente nos preguntan, ¿nos pueden comentar sobre las oportunidades laborales, ya sean convenios o bolsas, que tienen sus universidades, así como también si conocen si estas oportunidades se extienden para versiones executives de las maestrías? Con respecto al tema de las oportunidades laborales, sí, las universidades, creo que Valeria un poco también lo comentó, las universidades ofrecen como varias oportunidades, tipo como Research Assistant o cosas por el estilo, para que trabajes en proyectos, pueden ser permanentes o proyectos específicos. La LSI constantemente publica oportunidades laborales para sus estudiantes. Y con respecto al tema de las oportunidades laborales fuera del LSI, sí, de hecho, cuando te dan la visa tienes como
para que puedas trabajar máximo 20 horas por semana, tipo aprox tiempo parcial, pero cuando estás en el summer term, puedes trabajar full time. En un internship o en cualquier tipo de trabajo, pero durante todo ese periodo. Y bueno, y aparte en el caso de UK te da una visa de trabajo post maestría, a menos que, bueno, cambien las reglas porque últimamente están cortando un poco con el tema de la migración. Pero sí, hasta la fecha de hoy se puede aplicar una visa de graduado. Esa visa de graduado es de 2 años, o sea, no necesitas tener un sponsor para poder conseguir un trabajo, tienes el derecho a trabajar en UK por 2 años. Y de hecho, sí, creo que me olvidé mencionarlo entre las características del LLC, pero es una de las cosas que también me funcionaban bastante para mí, ¿no? Más allá de que eventualmente si me quedo o no me quedo en UK, que te brinde esa oportunidad de trabajar 2 años. Y de hecho, muchas personas, muchos peruanos que han ido al LSI están trabajando actualmente en UK, y mañana ahí escucharán a Nuria contando un poco su experiencia porque ella ya viene trabajando varios años en UK post su MPP. Entonces, sí. Sí, igual en el caso de Harvard se puede trabajar durante como Course Assistant, Research Assistant o Teaching Fellow. También se puede trabajar en otras posiciones como trabajando en la biblioteca, trabajando en otras organizaciones, entonces sí hay como varias oportunidades para trabajar durante. Un highlight importante es el internship del verano. Yo, por ejemplo, estoy por terminar mi primer año y en el caso del MPAID sí es obligatorio hacer un internship, entonces, y justamente el internship es la idea de poder ir a otro país en desarrollo y poder trabajar. En mi caso me voy a ir a Marruecos a ver temas de políticas públicas en el mercado laboral, entonces creo que es justamente lo enriquecedor y que otro programa que hubiese elegido no me hubiese dado la oportunidad. Entonces, sí, son internships que si bien la organización no te la paga, Harvard sí se encarga de cubrir ese monto. Entonces, sí hay oportunidades para poder trabajar y en el segundo año que ya tienes como más tiempo, puedes aplicar estas posiciones de Teaching Fellow, puede ser Research Assistant, entonces puedes encontrar varias opciones. Y post graduación, sí hay oportunidades por el tipo de visa con las cuales venimos los estudiantes, son la J1 o la F1. Hay como 2 años por el OPT y si la maestría, sobre todo los de Harvard Kennedy School, si son STEM, te permiten quedarte incluso hasta un año más. Entonces, sí tienes como para quedarte trabajando un año extra. Obviamente, teniendo una carta de trabajo aquí, entonces sí hay opciones como para poder trabajar después. El mercado laboral en Harvard es bastante, bastante fuerte. Los alumni son bastante fuertes. De hecho, las opciones de internship que hay son porque los mismos alumni nos recomendamos, o sea, bueno, mandan como una recomendación y entre ellos como se mueve mucho la dinámica. Entonces, sí, el mercado laboral en este tipo de universidades es bastante, bastante fuerte. Y creo que está sobre todo en tratar de aprovechar estas oportunidades de acuerdo a los planes que también tengas a futuro, ¿no? Muchas gracias, chicas. Hay una consulta adicional. Esa era la última, pero la leo. Bueno, hay una consulta en el aire respecto al tema de si la edad podría ser un limitante, pero es una pregunta que ya se ha respondido, entonces invitaría a que puedan revisar la grabación y pasaría a la siguiente pregunta. Respondiéndole en corto, no, no es limitante, pero pueden escuchar el detalle minutos antes. La consulta final es, he sido aceptado en el MBA, pero no me aceptaron en los scholarships de la propia London. ¿Podría, por favor, guiarme sobre otras formas de obtener financiamiento fuera del reto excelencia o del scholarship del servicio público peruano? ¿Tu audio, Giovanna? Perdóname, ya, el MPA, ok. Creería que la opción, bueno, ahorita lo que se me viene a la mente es la beca Bicentenario. Fuera de lo que es Reto Excelencia y fuera de lo que es el scholarship para el servicio público, sí, la beca Bicentenario, aparte, bueno, y Reto Servir, ¿no? Si es que trabajas en el sector público y cumples con los requisitos para obtener este crédito educativo. Pero sí, de ahí aparte, si es que no te han dado otra beca de la misma LSI, o sea, no, del gobierno de UK,
tengo entendido que no existe parte de la Chevening otras becas que sean para maestrías de 2 años. De hecho, las maestrías de 2 años en UK son poquitas. La LSI solo tiene estas y creo que un par de universidades más. De ahí toda la mayoría de maestrías son de 1 año. Pero sí, creería que la beca Bicentenario sería la opción. Muchas gracias. Giovanna, solamente una pregunta que me quedó como duda. En el caso de la LSI, ¿no piden el GRE y el GMAT? Sí. Eso depende de cada programa. En el caso de los programas de la Escuela de Políticas Públicas no lo piden, pero cada programa en específico te pide requisitos. Por ejemplo, como contaba, en el MPP te piden como experiencia ciertos años. En mi programa te piden bastante, como es un programa de Data Science, te pide como antecedente un buen background cuantitativo. Tienes que tener como cursos que te ayuden, ¿no? Si bien de repente tu carrera no es necesariamente de eso, de repente hayas llevado algunos diplomados, algunos cursos de especialización. De hecho, en mi programa tengo un classmate que estudió historia, si mal no recuerdo, pero tiene bastantes cursos cuantitativos, que de hecho es un trome. Entonces, sí, necesitas tener ese soporte para que puedas como sumar bastante a la clase, porque tienes los cursos, aparte de que es como una especie de econometría para políticas públicas, tienes el curso de Data Science. Entonces tienes 2 cursos fuertes de todo un año completo con diferentes como terms ahí en el medio que sí, son bastante demandantes. Entonces sí necesitas tener eso. ¿Verdad? Víctor, si deseas de repente me puedes escribir, porque sí, bueno, me dices que ya tienes como la carta de aceptación, entonces de repente para guiarte con eso. Y a Valeria, por si es que te animas a postular a la beca Bicentenario. Finalmente, ¿ustedes considerarían, por la experiencia que tienen, o bueno, por los casos que puedan conocer, que el GMAT o el GRE ayudan cuando las notas del pregrado no han sido tan buenas? Recuerdo, he escuchado que me han contado eso, que ayudan. Sí, la verdad es que sí. Incluso hay universidades que te dicen como si es que tienes un muy buen background académico, muy bueno, muy potente, como que el Jerry es como medio opcional, pero eso depende de cada programa. Hay que estar revisando eso. Pero sí, te suma bastante si es que tus notas del pregrado no han sido tan buenas y que tengas un muy buen puntaje al Jerry, de hecho suma. En la LSI, o sea, el Jerry es como medio opcional, no necesitas, no está como dentro de sus requisitos mínimos, pero sí, pues ayuda un poquito a contrarrestar eso. Pero hay que tener en cuenta que en la LSI depende de cada programa. En los programas de políticas públicas el promedio mínimo ponderado es 14, menos de eso no te aceptan. Y algunos programas particulares tienen como mínimo 15 y otros como mínimo 17. Entonces, sí, o sea, creo que es como para ellos su señal de, ok, sí, y bueno, y también que entregas todo el récord académico de todas las notas y ahí van revisando un poco eso, pero sí. Yo creo que en el caso de la Kennedy School, y en algún momento también lo hemos conversado con nuestra directora del programa, el GRE les sirve a ellos como un juego de señalización. O sea, sí, si por ejemplo cursaste 2 o 3 mates, en nuestro caso hemos cursado 4 mates, por ahí en alguna no te fue tan bien, que son los cursos que ellos por ahí revisan más como micro, macro y stats y las mates, porque también te hacen llevar, en realidad cuando postulas, parte del formato que llenas, incluso te piden hasta los extractos del sílabo que llevaste. Como, por ejemplo, en qué consistía porque has llevado 4 macros, pero cuál es la de optimización dinámica, ok, es la 4. Entonces, para que ellos, esto también les ayuda a ellos a saber qué curso, qué contenido tiene cada curso, e incluso en algunos de los formatos para la postulación te piden hasta llenar cuál fue la bibliografía que utilizaste. Entonces, en realidad, al final también el tema de los sílabos sí es súper importante. Por ahí hay me recuerdo que a mí me rotaron como un compilado de todos los sílabos, y sí es importante en el caso de la maestría de Estados Unidos, porque me parece que en el caso de las 4 que postulé, creo que 3 de ellas sí me pidieron como que llenar estas cosas, entonces sí es bien importante. Y el tema del GRE y el GMAT sirve justamente para señalizar si de repente no te fue tan bien en algún curso, no sé, pasaste mate con 12 o con 11 o con 13 y por ahí no te fue tan bien.
Creo que si luego en el GMAT o en el GRE, no sé, sacas 169 o 170, que es como el máximo puntaje en la parte cuanti, porque por cierto revisan más la parte cuanti que la de verbal. Entonces creo que definitivamente es una señal bueno, esa persona es idónea. Y luego, no sé, incluso has estado trabajando en temas de diseño de muestras, en temas de evaluaciones, que necesitas un componente cuantitativo fuerte. Entonces, al final, es claro, puede que esta persona no le haya ido tan bien en el pregrado, pero cuando ha trabajado, cuando se ha desempeñado, ha visto estos temas y lo ha hecho muy bien, y incluso su GRE como que confirma esto. Entonces, al final tengan en cuenta eso. Es toda una historia la que se está contando, ¿no? Entonces, si bien en el pregrado no nos puede haber ido también en algún curso particular, creo que si luego lo hemos estado trabajando ya en el lado profesional o estamos viendo el tema de en el tema del GRE, al final ayuda un poco a sopesar este contraste en las notas, ¿no? Entonces, sí me lo tomaría como, sí es importante, y creo que también, dado que ellos piden algunos mínimos, y por ahí hay algunas páginas incluso, en el caso de las universidades americanas, como hay algunos blogs de gente que es admitida y te dice como cuál fue su GRE, entonces te da más o menos una idea incluso de cuál es el perfil de las universidades que están considerando. O sea, es como información súper out of the record, pero en verdad si buscan en internet van a poder encontrar realmente cuál es el perfil de las personas que admiten cualquier universidad. Entonces, todo está disponible, de verdad. Bueno, hemos terminado con las preguntas. Muchísimas gracias, Valeria y Giovanna. Em, Este evento ha sido organizado por el equipo promotor de la Asociación de Graduados de la Facultad de Economía de San Marcos. Este es el primer evento de varios que vamos a realizar. El día de mañana tenemos la presentación con dos ponentes del MPP, de lo que va a ser la Universidad de London también y la Universidad de Chicago. Asimismo, tenemos una campaña de donación de libros a la biblioteca de nuestra facultad que está hasta el 31 de mayo, y tenemos un evento el 18 de mayo a las 3 p.m. para precisamente continuar con el tema de la formación de la Asociación de Graduados de la Facultad de Economía de San Marcos. Este evento va a ser presencial en la facultad en el segundo piso. Este evento es importante porque nos va a ayudar a vincularnos, organizarnos y apoyarnos para impulsar nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo académico y profesional. Precisamente con la Asociación de Egresados lo que buscamos es continuar con estas redes de contacto y permitirnos avanzar académica y profesionalmente. Eso sería todo por el evento de hoy. Muchas gracias a todos por su participación, y les estaremos haciendo llegar más convocatorias por nuestras redes. El evento presencial es el 18 del presente mes, mayo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Cuídense. Gracias. Igualmente comentarles que vamos a subir el video a las redes para que puedan ustedes revisar si hay algún punto en el cual quisieran volver a escuchar la explicación, y vamos a compartir por el correo electrónico que han registrado en la ficha de inscripción las presentaciones. Gracias, chicas. Gracias a todos. Gracias, buenas noches.